Increíble duelo de trompeta. Un talentoso millonario y una humilde chica revelan un talento oculto. La madera endurecida de la trompeta en la boca de Lucas parecía cobrar vida a medida que los ecos vibrantes de la competencia se acercaban. En el fondo de su mente, el murmullo constante, ¿deberías dejar que la gente te respalde?, lo atormentaba. Su vida, construida sobre los cimientos del éxito familiar y las expectativas de un futuro brillante, lo mantenía prisionero. A los 28 años, Lucas sabía que sus logros en administración de empresas lo colocaban en un pedestal, pero el eco melódico de su pasión, oculto en la soledad de su habitación, se volvía cada vez más ensordecedor. Mientras paseaba por el parque aquel día, los acordes revisaban su mente como un antiguo recuerdo. Entonces, un torrente de notas electrificantes lo llevó a detenerse. Una banda de jóvenes músicos, liderada por Ana, lo atrapó. Ella, con su cabello rizado y una sonrisa que iluminaba más que el sol, tocaba la trompeta como si hablara desde el alma. Un destello de reconocimiento cruzó el rostro de Lucas. No solo era la destreza técnica de Ana lo que lo cautivaba, era la autenticidad misma de su arte, algo que sentía cada vez más lejano. La atracción era instantánea, un imán invisible que lo llevó a acercarse más, pero la sombra de su vida estirada lo detuvo. El dilema crecía en su pecho. A la mañana siguiente, sentado en su habitación, las notas de su trompeta eran una mezcla de deseo y dolor, un lamento por lo que nunca había sido. En su mente, su familia disputaba el honor con contactos, buscando asegurar la victoria en un concurso que podría definir su destino. La conversación mantenida con su madre, con su mirada analítica, retumbaba en su pecho. «No puedes decepcionarnos, Lucas. Tu futuro ya está trazado». La presión se palpaba, y en medio de esta vorágine, el eco de la trompeta de Ana le decía que había algo más. Las noches se hicieron más inquietantes. Las melodías ya no eran solo escapes, eran cadenas que lo llevaban a su situación actual. ¿Estaba realmente listo para entregar su vida al éxito prefabricado de su familia? Su mente chocaba con la decisión. ¿Debería permitir que su nombre y sus privilegios definieran su victoria? ¿O dejar que su talento, el de Ana, se alzara por encima de las conexiones y la riqueza? La tensión se arrastraba como un veneno al corazón, y Lucas luchaba contra su formación académica, la lógica fría, el deber. Antes de continuar, necesito contarles algo muy importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora, continuemos. La noche antes del concurso se volvió intocable. Lucas se encontró con Ana, sus miradas entrelazadas, un océano de incertidumbre y deseo. El brillo en sus ojos era más que una luz, era una llamada a lo auténtico, a lo crudo. Lucas se preguntó si la música podía unir sus mundos tan distantes. Pero, en el fondo, un monstruo se percibía latente: el temor al fracaso y la posibilidad de estar a la altura de las expectativas familiares. La presión lo paralizaba. Sabía que esta competencia podría definir todo lo que era o dejarlo sumido en el alivio de una vida ordinaria. Desearía poder desprenderse de ese peso, permitirse gozar cada nota, no solo como una carga o una competencia. Cada segundo se alargaba, la tensión lo ahogaba mientras la fecha se acercaba. ¿Podría realmente ser emocional y auténtico? Las melodías eran un reflejo de sus conflictos, alimentados por miedos familiares. Un combate en el que solo uno podría prevalecer. El sonido de la trompeta de Ana resonaba en su mente, y en sus entrañas cada vez más profunda la pregunta. Al final, ¿quién de los dos sería el verdadero ganador en esta batalla?
Lucas despertó al día del concurso con una inquietud palpable en su pecho. La luz tenue de la mañana filtrándose a través de las cortinas lo encontró atrapado entre el sueño y la realidad, como si el mundo exterior se mantuviera en suspenso. Su mente giraba en espiral, repasando las conversaciones con su madre y las miradas de desaprobación que tantas veces había enfrentado. La competencia no era solo un concurso, era un juicio acerca de su vida. En el espejo, los rasgos de Lucas parecían más duros, como si su rostro reflejara la carga de una vida diseñada para satisfacer expectativas ajenas. Aquella imagen distorsionada era una pista que indicaba cuántas veces había dejado su propia voz callada. Su trompeta reluciente y esperando impacientemente en la esquina de la habitación parecía un símbolo de su intención de romper esas cadenas. Una hora antes de que el reto comenzara, el sonido de su trompeta resonó en la sala. Con cada nota, Lucas sentía que la presión de la competencia se transformaba en liberación. Las melodías serpenteaban entre sus dedos, desnudando su alma. En ese momento, comprendió que lo que había estado buscando no era solo la victoria sobre Ana o cualquier otro competidor. Era la validación de su propio deseo de ser quien realmente era. Los recuerdos de su encuentro con Ana volvieron a asaltarlo. La conexión había sido instantánea, pero en la emoción de ese momento había un eco de un reto personal más profundo. Se sintió dividido entre la atracción a su talento genuino y la opresión de sus propias limitaciones. Era tiempo de enfrentar su verdad y la de ella. Para llegar a encontrar su voz, necesitaba dejar en el camino el miedo al juicio y abrirse a la posibilidad de fracasar. En el escenario, los aplausos resonaron, pero Lucas apenas los escuchaba. Se apoderó de la trompeta con una determinación renovada, recordando las miradas brillantes de los músicos, de Ana, y la pura música que había habitado su corazón. Las notas nacieron de una rabia interna, una decisión fulminante de liberarse de las expectativas familiares que siempre lo habían sofocado. Mientras la música fluyó, Lucas sintió por primera vez que no había límites. Cada acorde era una afirmación de su identidad, de su lucha interna y una celebración del arte que deseaba amar. Las notas nacieron de una rabia interna, una decisión fulminante de liberarse de las expectativas familiares que siempre lo habían sofocado. Mientras la música fluyó, Lucas sintió por primera vez que no había límites. Cada acorde era una afirmación de su identidad, de su lucha interna y una celebración del arte que deseaba amar. De manera inesperada, el sonido de la trompeta le parecía una invitación a revelarse por completo. La autenticidad comenzó a superar la ansiedad. Estaba dejando de ser un mero competidor para convertirse en un músico. El tiempo se detuvo y por un instante, Lucas no fue el hijo del millonario. Fue simplemente él. Cruzó miradas con Ana en la audiencia y en ese intercambio silencioso fue capaz de discernir que ella, también, estaba en su propio viaje. El reconocimiento brilló entre ellos, un entendimiento que trasciende la competencia. Al cerrar su interpretación, la sala se inundó de aplausos, pero el ruido externo se desvaneció frente a la poderosa revelación interior que había vivido. La batalla que había definido su vida hasta entonces se tornaba irrelevante. El verdadero desafío estaba en comprender que su pasión y su identidad eran válidas, incluso si chocaban frontalmente con las expectativas de su familia. Sin embargo, mientras la energía del escenario lo envolvía, una decisión estaba latente y oscura en el fondo de su mente. El reto no se había evaporado, de hecho, el momento crucial apenas comenzaba. Para Lucas, el desenlace seguía siendo incierto. El camino hacia su autoafirmación acababa de iniciar, y pronto se vería obligado a confrontar el verdadero precio de elegir su pasión sobre la seguridad y el deber familiar. El aplauso resonaba, pero Lucas sabía que el verdadero juicio llegaría no en el escenario, sino en la frágil conexión con su familia que podría desmoronarse a raíz de su decisión. Mientras se alejaba del micrófono, una pregunta se agitaba en su interior.
¿Estaría dispuesto a enfrentar no solo su propia verdad, sino también a su familia? El fuego del cambio ardía intensamente, y el momento de la verdad se acercaba. La sala aún resonaba con el eco de los aplausos, pero en el interior de Lucas, una tormenta de emociones comenzaba a agitarse. Había experimentado un instante de liberación, un momento en el que su verdadero yo se había manifestado. Pero esa sensación ahora se diluye ante el temor que lo acechaba. ¿Qué significaría aquello para su futuro? La incertidumbre de aceptar su pasión ya no podía ser ignorada. Había una lucha más profunda en juego. Salió del escenario y se sintió como un extranjero en su propia vida. El camino trazado por su familia, como una senda segura, ahora parecía un laberinto cuyas paredes lo acechaban. En la esquina de la sala, Ana lo observaba con una mezcla de admiración y respeto. Su presencia le recordaba que había más en el mundo que cumplir expectativas ajenas. Sin embargo, la duda se aferraba a su mente, cuestionando si habría un lugar para él en el mismo espacio que ella, un lugar donde fuera aceptado por su verdadera esencia. Mientras caminaba por los pasillos, su mente se llenaba de imágenes de la vida que había tenido a menudo tan bien delimitada. El futuro seguro que sus padres visualizaban, la carrera que se esperaría de él, la imagen del hijo perfecto. Pero cada vez que recordaba la música, el profundo anhelo de libertad lo invadía. Sabía que adoptar una nueva trayectoria significaba desafiar no solo sus propios miedos, sino también los sueños cuidadosamente elaborados por su familia. Volvió a la sala de espera junto a los otros concursantes. Las conversaciones rebosaban de euforia y expectativa, un lenguaje de triunfadores que en esos momentos Lucas no podía entender. Se sintió completamente ajeno. Sus compañeros hablaban de estrategias para impresionar a los jueces, mientras él luchaba con una agonía interna mucho más compleja. Una voz le decía que debía ir en contra de la corriente, otra pidiendo conformismo y seguridad. Era un clásico dilema de identidad. Finalmente, tomó la decisión de acercarse a Ana. Había una autenticidad en su forma de tocar, una conexión con la música que Lucas anhelaba. Intentando ocultar la vulnerabilidad que lo invadía, la saludó con timidez. «Eras increíble, realmente lograste capturar la esencia de la música». Ana sonrió, su calidez era palpable. «Gracias, Lucas, pero lo que hiciste tú fue más que eso, fue como si te liberaras. Tienes un don». La palabra don resonó en su mente como un eco. ¿Acaso eso era lo que había estado buscando? La liberación que había experimentado al tocar no era solo una habilidad, era una simple afirmación de que existía un camino que podía seguir, uno que lo llenara y lo acercara a los demás. Sintió la urgencia de abrir su corazón. «Ana, he estado luchando con lo que se espera de mí. A veces siento que tengo que elegir entre el deber y mi pasión. No sé si puedo realmente dar el paso y ser quien quiero ser». Ella lo miró con una seriedad que cortó el aire entre ellos. «Si eliges el camino del deber, puede que consigas lo que otros quieren para ti, pero te perderás a ti mismo en el proceso. A veces, ser auténtico es lo más complicado e importante que puedes hacer». Sus palabras fueron un llamado a la acción. Lucas comprendió que la lucha no se resolvería en el escenario, sino en los días venideros, cuando tendría que enfrentarse a su familia y explicarles quién era realmente. La noción de que podría perder todo lo conocido lo aterraba, pero también lo excitaba. Aquello no sería solo un desafío, sería un viaje hacia el autoconocimiento. Sin embargo, el dilema persistía. ¿Cómo podría enfrentar a su familia sin temer a su rechazo, sin traicionar las expectativas que habían construido sobre él? Esa noche, la consulta mental se volvería aún más crítica, ya que sabía que su vida comenzaría a cambiar. Una luz tenue iluminó su camino mientras miraba hacia el futuro incierto. La creación de su nueva vida dependía de que decidiera seguir sus sueños o conformarse con la sombra de lo que otros habían diseñado. El momento era crucial y el peso de sus decisiones empezaba a sentirse intensamente, como un giroscopio listo para ceder. La pregunta seguía en su mente, cada vez más urgente.
¿Estaría dispuesto a arriesgarlo todo por ser genuinamente él, enfrentando el tan temido juicio familiar? Con esa interrogante, un nuevo capítulo de su vida se estaría escribiendo, uno que lo llevaría al límite de su fortaleza personal y la exploración de su verdadera identidad. Lucas despertó al día siguiente envuelto en la neblina de sus pensamientos. La luz del sol, filtrándose a través de las cortinas, iluminaba su habitación con un resplandor inesperado. Sin embargo, la claridad no lograba atravesar la confusión que reinaba en su mente. ¿Cómo podía balancear sus aspiraciones y lo que los demás esperaban de él? Se sentó en el borde de la cama, sintiendo el peso de la decisión que había tomado la noche anterior. Este momento de introspección resultó ser crucial, una especie de sopor metafórico que lo mantenía al borde entre la resolución y la duda. Decidió que debía enfrentar su realidad, pero antes necesitaba prepararse. Así que se sentó al piano, el instrumento que había sido su refugio desde que tenía memoria. Las teclas, que alguna vez parecieron intimidantes, ahora parecían ofrecerle un camino, un medio para explorar su verdad. Mientras sus dedos comenzaron a tocar las notas, se sintió instantáneamente transportado a un lugar donde la ansiedad y el miedo se desvanecían. A medida que la música fluía de él, empezó a conceptualizar su próximo paso. Más que un simple pasatiempo, la música se estaba transformando en su voz, la única vía que poseía para expresar sus anhelos más profundos. Se imaginó con la trompeta en mano, interpretando una pieza que no solo lo representara a él, sino también las emociones que lo habían atormentado durante tanto tiempo. La idea floreció con cada nota que tocaba. Había una singularidad en su expresión que solo podría ser alcanzada si se atrevía a ser auténtico. Sin embargo, mientras ensayaba, una voz interna surgió para interrumpir el momento. ¿Qué tal si no le gusta a tu familia? ¿Y si fracasas? Las dudas regresaban, amenazando con nublar lo que comenzaba a vislumbrar como un camino claro. Lucas cerró los ojos e inhaló profundamente, en un intento por silenciar el caos de su mente. No podía dejar que el miedo por el juicio ajeno dictara su vida. ¿Y si el verdadero fracaso radicaba en no intentarlo? Con una determinación renovada, decidió que debía enfrentar a su familia. Era un paso arriesgado, pero uno que lo acercaría a la autenticidad que había estado buscando. Antes del almuerzo, se sentó en la mesa con sus padres. El silencio predominaba como si el aire estuviera cargado de expectativa. Mientras disfrutaban de la comida, sus manos empezaron a sudar y su corazón latía con fuerza. Finalmente, rompió el silencio. «Papá, mamá, tengo que hablarles de algo que es muy importante para mí». La mirada de sus padres se tornó en un compendio de confusión y curiosidad. Las palabras se deslizaron por sus labios, una tras otra, revelando su deseo de seguir la música, de perseguir su pasión, incluso si eso significaba desviarse del camino que habían planificado para él. Su madre lo miró con preocupación, y su padre, que siempre había sido una figura de autoridad, se inclinó hacia adelante. La conversación pronto se tornó en un duelo de convicciones, con Lucas defendiendo su necesidad de ser auténtico, mientras sus padres se aferraban a las expectativas que habían tejido por años. Sus palabras eran balas, disparadas con la esperanza de que la transformación de su vida no se convirtiera en una guerra de corazones. A medida que la discusión avanzaba, se dio cuenta de que su viaje hacia la autodefinición había comenzado, pero el camino sería arduo. Había algo más que perder que lo que había imaginado. Cada palabra de rechazo de su familia resonaba como un eco en su interior, arrebatándole la seguridad que una vez había sentido. Al concluir la conversación, salió de la mesa con sentimientos encontrados. Había hablado, pero la reacción de sus padres no había sido la que esperaba. La incertidumbre nublaba sus pensamientos. Sin embargo, una chispa de resistencia encendió su espíritu. Lucas sabía que debía ser firme en sus decisiones, aunque eso significara enfrentarse a más de una desaprobación.
La lucha por su identidad estaba lejos de concluir. Todo lo que había dicho no era solo un paso hacia su verdad, sino también una declaración de guerra contra la conformidad. Mientras salía de la casa, una pregunta seguía martillando en su mente. ¿Sería capaz de enfrentar no solo la resistencia externa de su familia, sino también la batalla interna que se libraba en su corazón? Con cada paso que daba, se adentraba en un territorio más desconocido que nunca, un escenario donde lo más complicado sería encontrar el valor para ser él mismo, finalmente despojado de todas las expectativas. El sonido distante de una trompeta resonó en su mente, como un llamado a seguir adelante y a no detenerse. Lucas comprendió que su mayor desafío no solo sería enfrentarse a otros, sino, ante todo, conquistar sus propios demonios. Lucas se encontraba en la calle, el aire fresco le acariciaba el rostro, pero la confusión seguía allí, latente, como una sombra que no le dejaba avanzar. La conversación con sus padres resonaba en su mente, una mezcla de frustración y esperanza que pulsaba como un metrónomo. Había dado un paso hacia la autenticidad, pero las dudas aún se aferraban a él. La necesidad de ser él mismo le picaba, pero al mismo tiempo lo dejaba vulnerable. Decidido a reconectar con su pasión por la música, optó por visitar el viejo club donde había tocado algunas veces en su adolescencia. Aquello había sido un espacio seguro, un refugio donde la creación musical parecía brotar sin esfuerzo. Al llegar, el ambiente era diferente, nuevas caras, una decoración renovada. Sin embargo, la esencia permanecía. El eco de las notas pululaba en el aire. Entró y al instante notó que algunos músicos ensayaban en el escenario. La melodía de una trompeta sonó clara, deslumbrante y repleta de emociones. Cada nota parecía canto de libertad y Lucas sintió un tirón en su pecho. Se acercó a la barra y pidió algo de agua, sus reflexiones absorbidas por la música envolvente. Quería formar parte de eso, ser una pieza de ese engranaje vibrante. Al observar a los músicos, se dio cuenta de que cada uno parecía tener su propio viaje, sus luchas y sus triunfos. La vulnerabilidad se respiraba en el aire. En ese instante se sintió menos solo. Al mismo tiempo, un nuevo dilema emergió en su mente. Podía ser parte de ese mundo, pero a un costo. En su mente, las voces de sus padres todavía murmuraban, recordándole que sus decisiones había consecuencias. Pero, ¿cómo podría vivir con todo lo que tenía por dentro si no se atrevía a intentarlo? Finalmente, se levantó. Con determinación, se adentró en el área de ensayo como si fuese un escenario nuevo, un espacio donde podría redefinir su narrativa. Cuando los músicos lo miraron con curiosidad, se sintió pequeño, vulnerable. Sin embargo, en esa vulnerabilidad encontró su fuerza. Se acercó con su trompeta, un gesto simple pero cargado de significado. ¿Puedo unirme para probar algo?, preguntó con voz firme, aunque su corazón palpitaba rápido. Los músicos intercambiaron miradas, y uno, con un gesto de asentimiento, le permitió unirse. Alzando la trompeta, Lucas sintió una mezcla de ansiedad y emoción. Su mente se llenó de melodías, recuerdos y aspiraciones. A medida que sus dedos acariciaban las válvulas, comenzó a tocar. Las notas brotaron, llenas de energía, cada una liberando una parte de su alma que había estado reprimida. La música fluyó como un torrente, cada compás parecía construir hacia un clímax emocional. Sus ojos se cerraron, y en ese momento Lucas no escuchó las críticas ni las expectativas, solo estaba allí, en ese instante, despojándose de todas las cadenas que lo habían mantenido sujeto. Cuando terminó, los aplausos resonaron en el aire. Sus acompañantes lo miraban con asombro. Su corazón se disparó, no solo por el reconocimiento, sino porque había encontrado una parte de sí mismo que creía perdida. La duda se desvaneció, al menos por un momento. Sin embargo, al abandonar el club, el eco de la euforia mezclado con la ansiedad regresó. Había dado un paso, pero el próximo parecía aún más crucial.
Ahora sabía que, sin lugar a dudas, la lucha por su autenticidad había comenzado, y que cada decisión que tomara definiría su futuro. La música no solo había sido un refugio, se había convertido en su voz, en su guía. Mientras se alejaba, una idea poderosa resonó en su mente. Era el momento de encontrar un camino propio, de luchar contra las expectativas. ¿Sería capaz de construir la vida que siempre había deseado o caer en la trampa de la conformidad? Se detuvo en seco, sintiendo que el peso de su lucha era más real que nunca. Con la trompeta aún en manos, comprendió que este viaje apenas comenzaba. La siguiente nota, la próxima melodía y lo que vendría a continuación podría definirlo para siempre. ¿Estaba preparado para dar ese paso a pesar de todo? El sonido del clamor y la expectación retumbaba aún en sus oídos cuando Lucas salió del club. La sensación de libertad que había experimentado al tocar parecía ser un eco lejano frente a la presión de la realidad. Mientras caminaba hacia su casa, sus pensamientos se agolpaban en un torbellino. La idea de lanzarse al mundo musical se encontraba en sus manos, pero el temor de lo que esa decisión conllevaría lo mantenía preso. En su camino, Lucas se preguntaba qué medida de riesgo estaba dispuesto a asumir. La música siempre había sido su escape, pero ahora sentía que también era un camino que podía llevarlo a una vida de incertidumbre. Se detuvo en un parque cercano, y mientras observaba el horizonte, se dio cuenta de que su realidad estaba llena de decisiones que lo llevarían a un punto de inflexión. Comenzó a considerar la posibilidad de inscribirse a un curso de música, de sumergirse más profundamente en una disciplina que siempre había amado. Sin embargo, al instante, el miedo se coló de nuevo. ¿Y si no soy lo suficientemente bueno?, resonaba en su mente. Esa voz interna, que siempre había estado presente, ahora se transformaba en un grito que lo desafiaba. Decidió ignorarla por un momento y volvió a imaginarse dentro del club, lleno de melodías, aplausos y admiración. Pero rápidamente la ilusión se desvaneció al reconocer que eso era solo un fragmento. En el fondo, sabía que el verdadero desafío yacía en lograr que su música resonara con autenticidad. Esa noche, mientras revisaba algunos de sus viejos cuadernos de notas, las páginas llenas de pensamientos y melodías olvidadas le sirvieron de recordatorios. Recordó los momentos en los que dejó de componer, de arriesgarse y de probar nuevas cosas. Cerrar esos cuadernos le había parecido en su momento una decisión acertada, pero ahora se dio cuenta de que había sido una traición a sí mismo. Con cada página que pasaba, una chispa de determinación se encendía en su interior. La música no era solo un pasatiempo, era una forma de vida. Comenzó a escribir de nuevo. Cada nota y cada compás eran parte de un mensaje que necesitaba expresar. A medida que la noche avanzaba, su convicción crecía. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió dispuesto a afrontar su vulnerabilidad y a dejar que su voz saliera a la luz. Los días siguientes lo llevaron a experimentar su propio crecimiento personal. La idea del curso de música se volvió cada vez más tentadora. Hizo un par de llamados, sondeó sobre audiciones abiertas y se conectó con músicos de su entorno. A través de cada interacción, pudo percibir la conexión genuina que se creaba entre él y otros artistas. Notó que muchos de ellos también llevaban cicatrices y secretos, y eso los hacía más humanos y accesibles. Pero no todo era un camino fácil. En uno de esos encuentros, se encontró con un antiguo compañero de la escuela, Mario, un talentoso trompetista que había seguido una carrera exitosa en la música. En un momento de confianza, Mario le preguntó por qué había abandonado su pasión, y Lucas sintió que su rostro se encendía. Era el momento de confrontar sus miedos y no permitir que le robaran lo que más amaba. Con cada palabra, sentía que se desnudaba y al mismo tiempo se armaba de valor. Mario le ofreció la oportunidad de unirse a un pequeño grupo de ensayos que él dirigía. Esa invitación resonó en lo más profundo de Lucas, pero también activó sus miedos. ¿Y si no encajo? ¿Y si no puedo seguir el ritmo? La idea de unirse al grupo era emocionante, pero la perspectiva de fallar lo llenaba de angustia.
Sin embargo, no era el momento de dejarse vencer por la duda. Tomó una respiración profunda y aceptó la invitación. Consciente de que cada instante en ese viaje moldearía su destino, Lucas comprendió que el próximo ensayo no solo sería una prueba de sus habilidades, sino también una confrontación con sus propios temores. Mientras se preparaba mentalmente para ese momento, una pregunta crucial surgió en su mente. ¿Qué pasaría si, en su búsqueda por ser auténtico, se atrevía a ser vulnerable frente a su propio talento? La respuesta lo llevó a darse cuenta de que ese era el corazón de su viaje, un paso hacia la autoconfianza. Cuando llegó el día del ensayo, una mezcla de nervios y emoción le recorría el cuerpo. La sala donde se encontraría estaba impregnada de optimismo, pero cada nota que escuchaba antes de entrar le recordaba la división entre su deseo y su temor. Aún así, el momento había llegado, y con la trompeta en mano, él sabía que el verdadero desafío apenas empezaba. ¿Sería capaz de enfrentar el juicio de otros y al mismo tiempo el de su propio corazón? El sonido del metales al entrar en contacto resonaba en la sala de ensayo, mientras Lucas se dejaba absorber por la música que llenaba el espacio. Cada acorde parecía un eco de su lucha interna. La primera vez que colocó la trompeta sobre sus labios, sintió una oleada de confianza, pero al instante, como un espectro, el miedo regresó a recordarle su incertidumbre. Aquel grupo de músicos estaba compuesto por personas con experiencia. Él se sentía como un intruso en su propia pasión. Los ensayos empezaron de manera poco estructurada. Los músicos conversaban, compartían ideas y se reían sobre anécdotas pasadas. Lucas observaba, intercalando su escucha con destellos de inseguridad. Se sintió como un niño en un mundo de adultos, cuya destreza no alcanzaba para ser parte de aquel círculo. Pero la música también le hablaba. Cada nota vibraba dentro de él, retando su voz interna que susurraba que debía ser perfecto. Cuando finalmente le llegó el turno de tocar, su pulso se aceleró y su mano tembló mientras sostenía el instrumento. Recordó su decisión de aceptar la invitación. Este momento era un acto de valentía. Sin embargo, al dar la primera nota, se sintió como si todo se desmoronara. La voz interior de duda lo asedió con frases hirientes. No estás a la altura, no puedes seguirles el ritmo. Pero una chispa de determinación surgió en él. Lucas cerró los ojos y tomó una respiración profunda, reconociendo ese ardor en su pecho. Recuerda por qué estaba allí, por la música, por él mismo. Así que, con cada emisión de aire y cada vibración de la trompeta, se permitió ser imperfecto. La melodía que comenzó a fluir era como un paisaje de recuerdos mezclados con sus emociones crudas. Al finalizar, notó que algunos de los músicos lo miraban con interés. Mario, desde la dirección del grupo, parecía asombrado. «Eso fue auténtico, Lucas», le dijo, un brillo de entusiasmo en sus ojos. El reconocimiento lo llenó de energía, pero también le hizo enfrentarse a una incomodidad. ¿Qué sucedía si aquella autenticidad no era suficiente en un mundo donde la competencia era feroz? En los días sucesivos, Lucas se comprometió a practicar más, a dejar de lado cualquier temor a ser juzgado. Investigar diferentes técnicas, improvisar, incluso buscar el consejo de Mario se convirtió en su nueva rutina. A través de sus esfuerzos, redescubrió su pasión por la música, y en ese proceso comenzó a darse cuenta de nuevos matices en su talento. Había melodías que fluían de su interior que jamás había explorado. Sin embargo, esa nueva confianza no llegó sin un costo. En una conversación con Mario, él planteó una inquietud que había brotado en su mente. «Te veo crecer, pero ¿has pensado qué pasará si esto se convierte en tu única opción?», irrumpió Mario, su voz cargada de sutilezas. Lucas se sintió atrapado entre la emoción de seguir adelante y el miedo al fracaso, lo que podría significar una vida lejos de su zona de confort. Al irse a casa esa noche, reflexionaba sobre las implicaciones de lo que Mario había expuesto. Su deseo por ser músico se veía ahora como una doble espada.
Por un lado, una pasión emprendedora y por el otro, la posibilidad de perder la seguridad de un trabajo tradicional, esa red de seguridad que siempre había sostenido su vida. Esa noche, mientras la trompeta reposaba a su lado, se sintió dividido entre el amor y la duda. Su mente estaba repleta de preguntas que exigían respuestas. Decidió que al día siguiente regresaría al ensayo, pero no como un mero sobreviviente de su propio talento. Estaba dispuesto a asumir un riesgo mayor. Sabía que en esa dualidad residía su verdadera batalla. Ya no solo se arriesgaría a ser músico, se enfrentaba al dilema de renunciar a la seguridad por la autenticidad. ¿Sería capaz de aceptar esa nueva realidad y dejar atrás sus viejos miedos? ¿O se aferraría a la seguridad de un camino conocido mientras anhelaba ser quien realmente deseaba ser? No fue fácil para Lucas enfrentar aquel nuevo día. El sol apenas iluminaba el horizonte cuando salió de casa, la trompeta colgando al hombro como un recordatorio de su lucha interna. Cada paso hacia la sala de ensayo le parecía un acto deliberado, una reclamación de su espacio en el mundo musical. La emoción le hacía cosquillear el estómago, pero el abismo de la incertidumbre también lo acechaba. A su llegada, el ambiente era distinto. Se percibía la energía palpable que provenía de los músicos reunidos, conversando y afinando sus instrumentos. Sin embargo, una sombra de duda cruzó su mente. «Hoy no puedes fallar», se dijo a sí mismo, un mantra que intentaba instaurar, pero que saturaba su conciencia de presión. Mientras los ensayos comenzaban, Lucas decidió que iba a imponer su estilo personal, esa autenticidad que Mario había elogiado. Se acercó a un grupo de músicos e hizo pequeñas charlas, preguntando sobre sus enfoques y técnicas. La conexión con ellos no fue inmediata, pero al compartir sus propios descubrimientos, una puerta se abrió. Se trataba de un nuevo diálogo, y por primera vez se sintió parte de una comunidad. Cada respuesta era una respuesta a su inseguridad. Sus talentos no estaban en competencia, sino que podían coexistir. El momento culminante llegó cuando Mario anunció que iban a hacer un ejercicio de improvisación. Lucas sintió el corazón en su garganta. Este no sería un simple intercambio de notas, sería su primera prueba real. El desafío lo intimidaba, pero a la vez lo llenaba de una energía frenética. Durante el ejercicio, se dio cuenta de que improvisar era más que una mera técnica, era una conversación. Al final de la ronda, él tomó su turno. Cerrando los ojos, dejó que las melodías fluyesen de su interior. Era una danza de luces y sombras, un viaje emocional, donde el miedo se convirtió en libertad. Cada nota que tocaba ya no era una lucha, sino una extensión de su ser. Al terminar, un aplauso arrollador resonó en la sala. Lucas abrió los ojos y se encontró rodeado de miradas admirativas, incluidas las de aquellos que inicialmente consideraba inalcanzables. La oleada de aceptación le devolvió la confianza que había perdido en algún lugar del camino. Mario le sonrió, pero también había un destello de preocupación en sus ojos. «Te has dejado llevar hoy», comentó Mario. «Eso es lo que hace grandes a los músicos, pero debes tener cuidado, los aplausos pueden ser engañosos». Las palabras resonaron en la mente de Lucas, desatando un torbellino de pensamientos. Había ganado la aceptación, pero a costa de su propia estabilidad emocional. Cuando salió del ensayo esa tarde, sintió que había cruzado una frontera. Sabía que cada paso hacia adelante lo exponía más a la crítica y la incertidumbre de su elección. El instinto de aferrarse a lo familiar y seguro se intensificaba. La idea de renunciar a su trabajo convencional ya no era solo una reflexión, sino un futuro palpable que debía evaluar. Se sentó en un parque cercano, rodeado de sonidos que vibraban de una forma diferente, e hizo una lista mental: sus sueños, sus temores, sus compromisos. Aquella hoja en blanco era un espejo de su aspiración y miedo. Había una lucha por desnudarse ante el mundo, pero también la necesidad de comprenderse a sí mismo antes de compartirlo. Con cada nueva conexión que lograba hacer en el ensayo, Lucas sentía que caminaba hacia la luz, pero también hacia riesgos inesperados.
Las voces de sus compañeros, ahora más cercanas que antes, le recordaban que el camino hacia y la aceptación de su pasión estaría tan lleno de obstáculos como de triunfos. La noche estaba por caer cuando recapituló sus pensamientos. Un nuevo día traería nuevos desafíos y requería más que talento. Necesitaba claridad de propósito. ¿Podría enfrentar lo que venía manteniendo su autenticidad intacta, sin dejar que el temor lo regresara a la sombra de la duda? Una nueva pregunta lo acechó en esa penumbra. ¿Pasaría sus pruebas en una escena más grande, donde todo estaba en juego? La respuesta estaba más cerca de lo que podía imaginar. Lucas despertó al día siguiente con la sensación de que un cambio significativo estaba a punto de ocurrir. La noche había traído reflexiones profundas, pero también un objetivo renovado. Tenía que poner a prueba su autenticidad, y para ello debía arriesgarse más. La idea de una presentación ante un público más amplio lo invadió, una mezcla de miedo y adrenalina que le impartía un nuevo sentido de dirección. Al llegar a la sala de ensayo, Mario lo observó con un dejo de curiosidad. «Hoy hay algo diferente en ti», comentó, antes de iniciar la sesión. Lucas sintió que cada palabra de su mentor cargaba una expectación que lo empujaba hacia adelante. Era el momento de dejar atrás las sombras de la duda que habían acompañado su camino hasta ese instante. La sesión de ensayo arrancó con su habitual vibrante energía, pero Lucas sentía que cada nota debía contar una historia. Entonces decidió improvisar de nuevo en su solo, armando una versión renovada de una pieza clásica. No quería perder la conexión que había forjado con sus compañeros, era vital para su crecimiento. Al sonar las primeras notas, dejó que las emociones que había acumulado en las últimas semanas fluyeron. Se sintió ligero, como si cada melodía se llevara un fragmento de sus inseguridades. Mario lo interrumpió antes de que terminara. «Lucas, eso fue impresionante». Pero quiero que pienses en más que solo tocar bien. ¿Qué quieres decirle al público? ¿Cuál es tu mensaje? Ese simple cuestionamiento resonó en la mente de Lucas. El concepto de narrar una historia a través de la música despertó un fuego dentro de él. Comenzó a explorar qué podría representar su estilo. En cada ensayo posterior dedicó un tiempo considerable a reflexionar sobre su identidad musical, formulando una pregunta que se volvía cada vez más urgente. ¿Quién era él como artista? Los días se fueron deslizando en un torbellino de notas, ensayos y desafíos, pero en cada uno de ellos Lucas se sentía más seguro. Ciertas miradas de admiración y respeto comenzaron a volverse familiares, y su voz interna comenzaba a encontrar sincronía con su trompeta. Sin embargo, cada vez que se visualizaba en un escenario más grande, también palpitaba la sombra de la autoexigencia. ¿Podría mantener esa esencia que estaba descubriendo? Una noche, mientras practicaba en solitario, un ruido a su izquierda lo interrumpió. Una figura delgada se perfilaba al final del salón, una joven con una flauta. Sus ojos se encontraron, y mientras ella comenzaba a tocar, Lucas sintió una chispa. La melodía que emanaba de su flauta le habló. Era dulce y a la vez poderosa, una defensa perfecta al pensamiento aislado que había estado alimentando. Decidido a no quedarse atrás, comenzó a improvisar en respuesta, creando un diálogo musical entre dos instrumentos. Así, cada encuentro con ella se convirtió en un poderoso acto de creación compartida. Se dieron cuenta de que, a través de la música, podían explorar las profundidades de sus emociones, haciendo música más que solo notas. Lo que comenzó como un simple intercambio se transformó en algo más profundo, y Lucas entendió que la colaboración también era parte esencial del crecimiento personal. Con el paso del tiempo, la joven, que se presentó como Elena, se convirtió en una fuente de inspiración. Juntos estaban descubriendo no solo nuevos matices musicales, sino también aspectos de sus propias identidades, que permanecían ocultos. Sin embargo, en lo más profundo de su ser, Lucas sabía que enfrentar un público siempre sería un reto,
y que con cada paso el abismo de la inseguridad se hacía más evidente. En una conversación íntima entre ensayos, Elena le planteó un desafío. «¿Por qué no lo intentas en un pequeño concierto? Puedo unirme contigo», sugirió, sus ojos brillando con una mezcla de emoción e inquietud. Lucas sintió una sacudida interna. Con la idea de un pequeño concierto, una vez más se confrontaba ante lo desconocido. La inquietud se apoderó de él mientras se daba cuenta de que ahora no se trataba solo de su propia lucha, sino del impacto que sus decisiones podían tener sobre el arte que estaban creando juntos. «¿Y si fracaso?», murmuró, la duda que también conocía volviendo a surgir en su mente. Sin embargo, el desafío palpitaba con una vibración distinta. ¿Sería posible que esta vez el temor llamara a la puerta de un nuevo comienzo? La presentación era inminente, y con ella la posibilidad de redescubrir su ser. ¿Podrían los lazos y la música que habían forjado soportar la presión del escenario o serían su propia trampa? Mientras los ensayos continuaban, Lucas se dio cuenta de que pronto realmente tendría que enfrentar no solo su miedo, sino también la posibilidad de avanzar en su viaje artístico y emocional hacia un futuro incierto. Lucas se despertó esa mañana con una claridad que nunca había sentido antes. El día del pequeño concierto había llegado, y aunque el nerviosismo pululaba en su interior, algo más fuerte lo empujaba hacia adelante. La convicción de que finalmente estaba tomando el control de su vida. La música ya no era solo un escape, era un camino hacia quien realmente era. Mientras se preparaba, pensó en todo lo que había ganado. En su último ensayo, la conexión con Elena había sido mágica. Juntos habían creado un espacio donde la creatividad florecía sin las cadenas de las expectativas ajenas. La idea de compartir esa música, de salir al escenario y mostrar su verdadero yo, ya no le producía solo miedo, también le generaba emoción y anticipación. Era un instante decisivo en el que todo lo aprendido, cada nota y cada improvisación se unirían para contar su historia. Al llegar al pequeño club, el ambiente estaba lleno de energía. El escenario, cálido y acogedor, lo llamaba a gritos. Lucas vio a Elena calibrando su flauta y sonriendo en su dirección. Su presencia era un ancla que lo calmaba. Sabía que iba a ser un viaje compartido, y eso alimentaba su determinación. Sacó su trompeta, sintiendo que el instrumento, que una vez representó su lucha, ahora era un símbolo de su autenticidad. Mientras esperaban su turno, las miradas de los asistentes comenzaron a dirigirse hacia ellos. Las luces se atenuaron y de repente fueron el centro de atención. Lucas sintió un escalofrío atravesar su cuerpo, pero esta vez no era el miedo, era un destello de seguridad. El momento llegó. Con el primer acorde, dejó que su corazón hablara a través de la trompeta, mezclándose con la melodía de Elena. La música fluyó como un río. Cada nota era un paso más hacia la autoafirmación. Al cerrar los ojos, se entregó al ritmo. La combinación de sus instrumentos parecía desdibujar las fronteras entre ellos y el público. Había una conexión palpable, un diálogo musical que resonaba en la sala. Cuando el último acorde se desvaneció, el silencio fue abrumador antes de que se desataran los aplausos. Lucas abrió los ojos incrédulo por la ovación. En ese instante, no era el hijo del millonario, ni el competidor de un concurso estresante. Era simplemente un músico, aceptado y celebrado por su autenticidad. Mientras se bajaban del escenario, un torrente de emociones lo invadió. Elena lo miró, sus ojos brillaban con admiración. «¡Lo hiciste! ¡Lo hiciste!», exclamó. Y en ese abrazo compartieron no solo el triunfo, sino un momento decisivo en su viaje. Lucas se dio cuenta de que había sido más que solo un recital. Fue una celebración de su verdadero yo, una representación de su libertad y un acto de valentía. En los días que siguieron, Lucas sintió que había cruzado un umbral. La música no solo se había convertido en su voz, sino en su propósito. Las conversaciones con su familia continuaban, pero ahora sus palabras eran diferentes.
Les habló sobre su pasión, y aunque hubo resistencia, había algo en él que estaba listo para enfrentarlo. Aceptó que seguir su sueño podría implicar dolor y rechazo, pero también sabía que ese camino lo llenaba de significado. Había crecido y, por primera vez, entendía que no estaba solo en su lucha. Su viaje hacia la autenticidad, hacia la autoafirmación, no era solo un acto solitario, era un camino que podía compartir con otros, una forma de crear conexiones profundas a través de su pasión. La música se había convertido en su brújula, su guía en una travesía llena de incertidumbre y coraje. Ya no le daba miedo, pues entendía que el verdadero fracaso sería renunciar a ser quien realmente era. Había descubierto que su talento era una fuerza en sí misma, capaz de desafiar las expectativas y transformar su vida. Lucas sonrió mientras tocaba de nuevo en el club, sintiendo cómo el camino de su vida estaba finalmente alineado con su verdadero ser. El viaje apenas comenzaba, pero su determinación ya no era solo una lucha personal, era una celebración de la conexión genuina que había encontrado a través de la música. El futuro se veía brillante, lleno de potencial y melodías listas para ser descubiertas. Las notas fluyeron a su alrededor como un río de posibilidades, y Lucas supo que estaba en el camino correcto, finalmente listo para abrazar su autenticidad sin miedo. Nunca había sido el destino lo que importaba tanto, era la transformación que había vivido. Y así, con cada nota, se sentía más seguro, más libre, más él mismo. Este es el momento de mostrar su apoyo. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.